Bueno, entonces hemos quedado en este párrafo y decíamos que el absónito era como qué, don José. Ponía usted el ejemplo del mago. Sí, de cuando saca el conejo del sombrero. Ahí no creo ningún conejo. Lo sacó nomás, estaba ahí. Pero ¿de dónde lo sacó? Como si fuera de otra dimensión, ¿no? Como, Lo último que le escuché decir a Andresito fue que el último párrafo de aquí, después de la técnica, no nos había quedado claro. Que aún con todo lo que buscamos, no tenía como una claridad. Yo tampoco, obviamente. Mm, es que toca con dibujitos y si no, no se entiende. sí, bueno, digamos que esta sea la triodidad. Realmente son dos triodidades, ¿no? No más. No me gusta pintarlas como triángulos, pero no equiláteros. Como la Trinidad. Sí, Ujú. sí, más como, más bien isósceles. Creo tener una idea de lo que quieren decir, de que la triodidad repercute en el supremo, Esa es más fácil. eh, pero de algún modo esas repercusiones, esas relaciones, dice que repercuten de forma indirecta porque se derivan a través del nivel de lo absónito. Nivel eventuado de lo absónito, bueno, pero resumiendo sería el nivel de lo absónito. Entonces, de alguna manera, por acá está el nivel de lo absónito. Y como que tiene que pasar primero por ese nivel, o sea, como a través del último en realidad, en primera instancia. Veamos otra vez las triodidades que colectivamente comprenden lo actual y lo potencial, se manifiestan en el nivel finito en conjunción con el Ser Supremo, o sea, En unión. en unión o mediante o a través de, ¿cierto? Sí, la palabra conjunción es cuando dos o más cosas se unen para lograr un fin. Mejor Pues, dicho, aquí en el nivel finito lo que captamos o lo que lograríamos percibir de las triodidades es el Ser Supremo. Es como la sombra de ellas. Es para este nivel lo que logramos, podría ser dos flechitas. lo que logramos discernir. Una que va directamente al Ser Supremo como manifestador de esa de esas manifestaciones de manera directa. Y la segunda sí dice que a través del nivel axónito. Sí, pues en realidad puse la flecha atravesando el nivel absónito. mm, Porque dice que se derivan a través del nivel absónito.
Pero cuando es indirecta, la manifestación. Ok, ya entiendo cómo lo estás leyendo tú. Sí, ya te entiendo. En cuanto, es que es un problema a veces de lo que significan las palabras, de la sintaxis de cada palabra, además de la traducción, ¿no? En cuanto, tú lo estás entendiendo como en los casos en que yo lo estaba entendiendo de forma diferente. Yo lo estaba entendiendo como debido, opuesto que, o, o un porque a veces, o a veces no, simplemente porque se derivan a través del nivel absónito, pero ahora creo que tu forma de leerlo es más acertada. ¿No? Ok, o sea que las trioidades se manifiestan directamente a veces sobre el supremo y a veces de forma indirecta pasando primero por el nivel absónito. Leamos otra vez. La técnica de dicha manifestación es tanto directa como indirecta. Directa en cuanto las relaciones de la trioidad repercuten directamente en el supremo. E indirecta en cuanto se derivan a través del nivel eventuado de lo absónito. Me parece más claro ahora. Sí. Lo que no termina de estar tan claro es Y sí, en no, inglés, el nivel eventuado del axónito. Y yo decía que el axónito, pues en el nivel axónico, lo que se crea en el nivel axónito es eventuado. Entonces están como sí, es met- como, una doble definición allí. es como Ujú. un adjetivo adicional. Para reforzar el Sí, significado. pero lo voy a poner así entre paréntesis, mejor dicho. Algo así. Sí, y sabes que en inglés, ahora que lo leo con más calma, dice, sí, directa insofar as, o sea, ¿Cómo? en tanto que o mm, entre tanto que o en cuanto que, sí, podría ser en cuanto las relaciones de la trioidad repercuten directamente en el supremo. E indirecto, nuevamente, insofar as, otra vez, en tanto que o eh, siempre y cuando o mientras que, eh,
ellas se deriven a través del nivel eventuado de lo absónito. O sea que a veces las tríoidades afectan el nivel absónito y el nivel absónito afecta el supremo. De pronto un ejemplo sería que afecten a las cosas de Abona o a los seres de Abona, y luego las cosas y los seres de Abona de alguna manera interactúan con nosotros, por ejemplo, como ascendentes. ¿Como, eso, como ascendentes o como descendentes? como ascendentes cuando atravesamos Abona. Y ahí nosotros Ah, estamos aportando al Supremo. Entonces, mm, es un ejemplo de una repercusión indirecta. ujú. Bueno, creo que estuvo. Sí, estuvo masudo. Y fíjate que a veces no es ni el concepto, sino la traducción o la lectura. A veces le damos un significado a algunos términos y después descubrimos que no era ese el significado, probablemente que querían los reveladores. Bueno, ¿quieren leer el siguiente o lo leo yo? Yo Que leo, se relaciona, creo que nos va a ayudar también. la realidad suprema, que es realidad finita total, está en proceso de crecimiento dinámico entre los potenciales no cualificados del espacio exterior y los actuales no cualificados del centro de todas las cosas. Mm. El dominio finito actualiza así, a través de la cooperación de las agencias asónitas del paraíso y de las personalidades creadoras supremas del tiempo. Me parece que sí. Está mal puntuado o no entendí. Voy a volver a leer esa frase. El dominio finito actualiza así, a través de la cooperación de las agencias axónitas del paraíso y de las personalidades creadoras supremas del tiempo. El acto de madurar las posibilidades cualificadas de los tres grandes absolutos potenciales es la función axónita de los arquitectos del universo maestro y de sus asociados trascendentales. Cuando estas eventualidades han tenido cierto punto de maduración, las personalidades creadoras supremas emergen del paraíso para ocuparse de la larga tarea de llevar los universos evolutivos a la existencia de hecho. Menos mal que esa última frase me aterrizó porque estaba Pero pegada del techo. sí, no, pero mira que creo que simplemente mira que están dándole otro nombre a lo que mencionábamos nosotros la otra vez perdón, acá me subo. No, no lo teníamos acá, sino acá en otra página. Cuando hablábamos de los potenciales revelados, los potenciales ocultos, Ujú. y por acá habíamos hecho, bueno, este es uno, pero habíamos hecho este. Aquí lo habían dicho con otras palabras, hablaban de lo no manifiesto y lo manifiesto. Ujú. Eh, entonces aquí lo están diciendo casi como un sinónimo. Están hablando de los potenciales no cualificados, que sería lo mismo que lo manifiesto lo no manifiesto en este diagrama, potenciales no cualificados. Y además dicen del espacio exterior.
como que estuviesen ahí no solo el absoluto no cualificado, sino escondidos también de algún modo los otros absolutos en ese espacio exterior. Bueno, entonces dice crecimiento dinámico entre eso y los actuales incalificados. Yo entiendo por actuales incalificados lo manifiesto Que que oculta una encierra, potencialidad. exacto, que encierra en sí mismo una potencialidad, pero sin que haya madurado nada. O sea, en estado de maduración, cero. Ujú. Inmanifestados. Sí, o sea, ya está, eh, ya es un actual, ya no es un potencial, es un actual, pero aún así es un actual incalificado, o sea, no ha evolucionado. Por ejemplo, es como la energía más sutil en la forma más primitiva Ujú. que se deriva del espacio. Entonces, es una energía de de una naturaleza tan elevada, tan cercana todavía al absoluto no cualificado, que sigue siendo no cualificada, pero ya está manifiesta. Entonces, en ese sentido, es un actual. Ujú. Y luego esa energía es madurada con ayuda de, por ejemplo, los decanos del paraíso, o acá en general dicen voy a volver acá al párrafo que estábamos leyendo. Eh, Dice, en cooperación con las agencias a través de la cooperación de las agencias absónitas del paraíso y luego de las personalidades creadoras supremas del Del tiempo. tiempo. Entonces, ¿cuáles son las agencias absónitas del paraíso? Mira, y a continuación explica el acto de madurar las posibilidades cualificadas, o sea, ya cualificadas, ya llevar las posibilidades a un estado ya más avanzado, ya cualificado. Por ejemplo, la energía ya volverla partículas, electrones, protones, bueno. El acto de madurar las posibilidades cualificadas de los tres grandes absolutos de potencial es la función absónita de los arquitectos del universo maestro. O sea, ellos son como los que una vez de los absolutos de potencial se manifiesta algo, pero que está en su estado completamente primitivo, ellos son los que planean cuál va a ser el destino de ese potencial ya revelado. Sí. Y ese nombre de arquitectos nunca lo había visto tan claro como ahora. Son arquitectos en el sentido más elevado, son los que logran ver qué sería lo mejor que se debe hacer con ese potencial recién revelado con el que aún no se ha hecho nada. Bueno, y de sus asociados trascendentales. Cuando estas eventualidades han obtenido cierto punto de maduración, las personalidades creadoras supremas, o sea, que estarían un poquito por debajo, que son los Micaeles, los y las ministras divinas, los ancianos de los días y los 7 espíritus rectores. Entonces, emergen del paraíso para ocuparse de la larga tarea de llevar los universos evolutivos a la existencia de hecho.
La función axónita de los arquitectos del universo. Mira que ahí califican lo que hacen los arquitectos como cosas axónitas. O sea, que yo soy axónito y todo lo que yo hago también es axónito. ¿Sería? Pues sí, supongo que sí, porque ellos funcionan de esa, En ese en ese, nivel. en ese nivel, así como nosotros somos finitos y todo lo que sabemos hacer es siempre finito. Menos el alma. El misterio del alma. ¿El alma no es finita? No, No. no ¿Tiene la cita? el alma es infinita. Después de que está creada, nunca va a morir. Ah, bueno, es eterna. Es eterna. Pero podría ser infinita en los dos sentidos. Que puede llegar al tamaño un tamaño muy grande y a la vez permanecer por siempre. No tendría como un fin. Ujú. Lo que me parece interesantísimo es también que habla de que los potenciales no cualificados están en el espacio exterior. Potenciales no cualificados. Bueno, y esos potenciales no cualificados se entiende que son los que administran las dos trioidades, ¿no? Esta y esta. Entonces, se transforman en actuales no cualificados del centro de todas las cosas, es decir, del paraíso, ¿verdad? Sí. Esto es acá del paraíso. ¿Será que se refiere aquí solo a lo material? Pues no, porque No, porque son la realidad suprema, realidad suprema. que el centro de todas las cosas incluye todo, no solamente lo material. Mm, Porque si allá están las tres deidades, y ahí se origina, digamos, es el origen del espíritu, el origen de la materia, de la mente. El dominio finito. Entonces, estos serían actuales no cualificados del centro de todas las cosas. Y luego dice que el dominio finito actualiza así a través de la cooperación de las agencias absónitas del paraíso y de las personalidades creadoras supremas. Agencias absónitas. Y
personalidades creadoras supremas. Voy a dejar así. Peces. Bueno. Ese parrafito está bastante, se me quedó el dado metido en la cabeza suelto. Sí, aquí está aclarando. Agencias absónitas son los arquitectos del universo maestro Y sus asociados trascendentales. y sus asociados trascendentales. Y personalidades creadoras supremas. Bueno, voy a ponerle aquí también entre paréntesis. Ya sabemos que son los hijos creadores. Las ancianas de los días. Hijos creadores y ministras, ¿no? Y los ciudadanos ministros. No está de más acá recordar. Ancianos de los días. Espacio. Y los 7. Espíritus supremos. Bueno, les decimos como rectores, Espíritus maestros, rectores. supremos. Se han No, propuesto no se dice varios. rectores o maestros. En la traducción de español le dicen maestros. Ajá. Se han propuesto varias Master Spirits, en todo caso en inglés. 115.4.6. Nunca había visto así a los arquitectos del universo maestro. O sea, son los que ven ya los potenciales cuando están en cero. ¿Cómo así? O sea, cuando se revela un potencial, desde los potenciales ocultos, no cualificados, de los 3 absolutos de potencial, cuando ellos dan algo, lo dan, pero es que no lo dan terminado. Recuerda que lo dan crudo. Ejemplo, energía muy, muy sutil, que casi ni siquiera es un ultimatón aún. Y esa realidad tiene que empezar a condensarse, a ser más tangible. El ejemplo más sencillo es ese, el de cómo aparece la energía en el universo, pero pues también vale para realidades espirituales o realidades mentales o lo que es. ¿No? A nosotros nos queda más difícil imaginar eso, pero mejor dicho, cuando Dios revela algo, en realidad lo que Dios revela es un potencial en estado cero, completamente básico. Y ese potencial en estado cero es como tener un pedazo de arcilla sin ninguna forma. Entonces llega el artista y en ese pedazo de arcilla ve un objeto, un jarrón, un plato, una estatua, o sea.
Y ya luego con esa estatua o con ese jarrón llega alguien más y dice, bueno, este jarrón, ahora que lo veo pues ya terminado, creo que lo voy a usar para servir agua, para un florero, para lo que sea. Ujú. Pero en el estado primitivo, cuando era barro, solo estos seres tan especiales son capaces de ver lo que se entregó, lo que Dios reveló. Y esos son los arquitectos del universo maestro y sus asociados trascendentales. Entonces, por ejemplo, eh, los primeros que llegan, los que logran que la energía surja del vacío, del espacio vacío, que son los Controladores controladores decanos del paraíso, decanos eh, eventuados. son eventuados y ellos son, creo que, un ejemplo de asociado trascendental de los arquitectos del universo maestro. Ujú. Es más, por acá en Así, algún entonces, lado. el primer cuadrito, el segundo, cuando va a pasar el segundo allí, estarían los arquitectos. Los arquitectos están, yo creo que incluso por encima, sí, los arquitectos están por encima de, lo que pasa es que en este computador no tengo la gráfica de los seres que controlan la energía, ¿te acuerdas? Sí. Mira, de arriba para abajo está el espíritu infinito, los 7 espíritus rectores y luego los arquitectos del universo maestro. Luego se siguen debajo los organizadores de la fuerza decanos primarios eventuados. Voy a pegar este cuadrito acá, solo que lo tengo que pasar al computador. Y luego los organizadores de la fuerza decanos asociados trascendentales. Entonces, grupo. Este cuadrito es muy útil. Voy a tratar de copiar acá de una vez. eh, Porque la verdad que ese cuadro ayuda mucho con todos estos nombres para el que no lo ha organizado, pues le va a sonar a chino cuando vea la grabación, pero voy a pegar este cuadro si lo logro pasar acá rápido del celular al computador. Sí, creo que sí lo pude pasar. Ahí va. No sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ve don José? ¿Muy enredado? A mí no me pareció ya tan Eh, enredado. ahí se va desenredando, ¿no? Porque es que hace falta otro diagrama que es, ¿se acuerda uno que empieza con el Padre y los espíritus y todos estos seres en qué posición están en un organigrama? Los 7 Eh, absolutos. para entender cada uno cuál es la función que tiene. Pero esos 7 absolutos ya es como una revelación posaona, ¿cierto, Andresito? O a cuál se refiere don José? Sí, sí, no, está todo, La empezando. escalerita que termina con los hijos creadores. Sí, y sigue los hijos creadores y todo, los ángeles, todo está ahí. Es un cuadro grande. Yo lo vi en algún lado. No lo tienen, Ya sé cuál es. pero venía en inglés. Sí, Es sí, es como un mapa conceptual, pero de todas las saludando personalidades. de muchas Sí. cosas, lo que Y tiene. como no nos explican todo, porque dice que si nos explicaran todo, eso sería dañar la imaginación, ¿no? No dejarla desarrollar. Entonces, imagínense cómo será eso allá, ¿no? Pero no nos dicen cómo es todo, Ujú. para que trajemos la imaginación.
Un segundo, voy a buscar. Creo que ya lo encontré. Que nos decían que la Trinidad tiene funciones, ¿no? Eso no lo sabemos sino por el libro. Y de ahí sale el número 7, ¿no? Las combinaciones de la Trinidad y después las funciones. Entonces ya nos hablan de trioridades, triunidades, que eso no se sabía antes, ni idea de eso. Ujú. Era difícil comprenderlo. Sí, es que el libro nos exige una teología más sofisticada, pensar más allá es decir, uno se puede quedar con que le digan que la Trinidad y no cuestionar mucho más, o puede Exacto. leer un poco más de lo que es la Trinidad en la teología del cristianismo. Pero acá que- incluso nos dan una cantidad de cosas aún más sofisticadas. que se creía que Jesús era el Hijo de la Trinidad, ¿no? Sí, el libro dice, mm, no, no es la segunda persona de la Trinidad, no exactamente. Es hijo del Hijo. Imagín- Ujú. En realidad es como el nieto. Exacto, nieto, bisnieto. Mm. Mira, este es el cuadro que te decía. Ujú. Entonces, arriba está el Espíritu Infinito. Bueno, este título es tomado del libro, esa es la expresión que aparece en el libro en alguna parte, seres vivientes que tienen que ver con el control de la fuerza y la reglamentación de la energía en el universo maestro. Entonces, todos son de la familia del Espíritu Infinito, que está acá en la cima. Él crea los 7 espíritus rectores. Por acá a la derecha, a nivel local, o sea, del universo local, ellos crean la ministra divina entre el Espíritu Infinito y los 7 espíritus rectores. Y ella crea estos seres que se llaman supervisores del poder morontial, que administran la energía a Lo que nivel, me desconectó la batería. no te preocupes, a nivel del universo local. Bueno, pero antes de que haya universo local, primero están acá los arquitectos del universo maestro. Por debajo están los organizadores de la fuerza de canos primarios eventuados, que ese es el nombre completo largo, pero en el libro rara vez les dan el nombre completo. A veces les dicen simplemente organizadores primarios, por ejemplo, o decanos eventuados. Entonces hay que estar atentos porque casi nunca usan los reveladores, sobre todo si son autores de documentos diferentes. Todo este nombre tan largo, organizadores de la fuerza, decanos, primarios, eventuados. Ujú. Y estos están en relación con el absoluto no cualificado, que dice el libro, que está espacio ocultado. Y la relación es que son los únicos seres que logran que del espacio vacío, que para nosotros mentalmente pues lo podemos imaginar, creo, el espacio vacío, pero el espacio vacío es la nada, ¿verdad? Es solo espacios. Eh, Incluso cuesta ver al espacio como una realidad concreta, ¿no? Porque el espacio a veces, más que ser el espacio, lo que son los objetos que ocupan el espacio. Entonces, imaginarse el espacio vacío es muy, muy abstracto en el fondo. Pero además que es que en ese espacio vacío realmente hay algo, no está vacío, solo que son potenciales
un potencial oculto, que es el del absoluto no cualificado. Eso del espacio vacío no era una mala traducción también, porque Bueno, habría que revisar por qué lo crees. pues Mm, porque cuando habla de espacio vacío, efectivamente uno inmediatamente se traslada a la nada, ¿sí? Y la nada es algo que para nosotros es inconcebible. En cambio, el espacio, como hemos aprendido, no cualificado, no, es como más, ya pues con el conocimiento que hemos ido adquiriendo de la revelación, decir que algo no tiene cualificación le da a uno más una sensación de que ahí hay algo oculto que va a salir. Pero de algo vacío, que sacó algo del espacio vacío, le suena a uno a lo que decía don José ahora, a sombrero de mago. ¿Sí? Pero acá no es. Sí, yo creo que es una pregunta que los filósofos ya se han hecho muchas veces y es si el espacio puede existir con relación a sí mismo o solamente con relación a los objetos que estén contenidos en él. Ujú. Sí, pues después veremos los absolutos con más calma Sí. y ahí vamos a devanarnos los sesos con el absoluto no cualificado. Andresito, ¿encontraste este como un archivito o simplemente lo pegaste como una gráfica allí? No, está como un archivo. ¿Y lo Y, puedes compartir aparte acá en el chat, por favor? ajá, sí puedo. One second. Yo lo tenía, pero yo creo que lo dejé en los descargados y no lo cualifiqué. Se me quedó en el absoluto no cualificado. Se quedó apenas medio manifestado. Sí, porque ese lo hemos estudiado contigo. Lo guardó en el cajón del espacio vacío. Sí, ahí ya lo puse en Bueno, el chat del Zoom. gracias. Bueno, en todo caso, estos seres son los que causan que el espacio vacío, pues, en últimas el absoluto no cualificado que está ahí escondido, de energía en una manifestación muy, muy elevada, una energía tan sutil que ni siquiera obedece, es atraída por el paraíso y tampoco tiene gravedad lineal aún de ningún tipo. Y esa energía así primaria es un ejemplo de lo que es un potencial revelado, pero en un estado muy primitivo. O sea, Dios no entrega un planeta ya hecho, mejor dicho, ni una persona ya adulta, formada, no. Lo que se manifiesta es un potencial, ¿no? O sea, a Dios no le gusta hacer las cosas Pero ese ejemplo de la arcilla es Delega. Es muy que esclarecedor. porque delega, sí. O sea, eso es lo que dice el libro una y otra vez. Todo lo que alguien más puede hacer, él ha él, previsto mecanismos para que ese otro lo haga. sí, él puede hacer todo, pero delega si hay que lo haga. Sí, Ujú. porque solo haciendo se aprende. Exacto. Porque con el ejemplo que pusiste, ¿me oyes? Sí, Ah, perfecto. bueno. El ejemplo que pusiste de la arcilla, Dios creó la arcilla. Él sabía para qué la para qué la creó. Estos arquitectos que son intermedios antes de que se manifieste de que pueda manifestarse el florero, digámoslo, saben o descubren o conocen que la arcilla sirve para hacer vasijas. Entonces, si viene alguien a decir, no, voy a hacer, ¿qué me ocurre, no? Unos circuitos eléctricos. Entonces, los arquitectos dicen, no, esto es para hacer arcillas y le permiten a los creadores hacer solamente para lo que está concebida la arcilla. ¿Sí? Mm, Es como lo que asimilo desde el ejemplo, ¿no?
Eso es como el mármol, ¿no? Un bloque de mármol. Y llega el escultor y se pone a tallarlo y saca un caballito y le dice el hijo, ¿y usted cómo sabía que el caballito estaba metido ahí? Mm, Sí, entre ese bloque había un caballito ahí prisionero. Entonces, dentro de ese bloque hay lo que se puede imaginar de figuras, ¿no? ujú. No es ¿No? sino darle lo que le sobra. Como Y dijo Miguel Ángel, yo solo quité lo que sobraba. sí, exacto. Y ahí es donde está el artista, la Ujú. imaginación, Pero Sí. todo el talento. Es que porque para nosotros ya es muy fácil, digamos ahorita, nacemos en este planeta y nos dicen, bueno, hay una escuela y luego hay un colegio y luego usted tiene diferentes posibilidades para estudiar, crecer, experimentar, bueno, pero esas posibilidades ya están ahí patentes, presentes, están esperándonos ya, están eh, diseñadas, digamos. Pero desde cero que alguien prevea las posibilidades del universo, eso es un don impresionante. Eso es lo que hacen los los arquitectos, arquitectos del universo maestro. Ellos casi que o sea, les entregan todo en estado cero y ya dicen, bueno, va a haber 7 superuniversos. Vamos a organizar esto en sectores mayores, menores, universos locales, etcétera. Mm, Hay unos modelos de lo que va a ser la vida, o sea, de todas las formas en que podría haber mm, sido el universo, es de la forma en que es, porque así lo decidieron los arquitectos del universo maestro y nos puede parecer una elección demasiado caprichosa, particular, pero estos seres deben saber lo que están haciendo. Es impresionante ese concepto. Andresito, allí en el párrafo, mm, dice expresamente que el absoluto no cualificado está en el espacio vacío. O sale de allí, o es una mala En el, interpretación que yo le doy. ¿En dónde dice? En el párrafo que estábamos leyendo, sino que solamente estamos viendo la gráfica. Sí, Allí cuando dice, allí, dice que los potenciales no cualificados del espacio exterior y los actuales no calificados del centro. Es como de donde sale la realidad suprema, de donde crece la realidad suprema, porque la realidad suprema se está manifestando, ¿no? Mm. Tengo mi duda de los actuales no cualificados del centro de todas las cosas. Creo que no es solo el paraíso. El yo soy. Yo creo que La mente de Dios. Porque él piensa, después dice, hágase y aparecen las cosas. sí, pero tal vez acá, en cuanto a los potenciales, no, acá yo puse las dos trioidades y aquí esto es un error, que estoy poniendo la de actualidad y la de Y potencial. la potencial. Sí, este diagrama quedó mal. Creo que más bien así se refiere a el paraíso, el Hijo eterno y el Espíritu infinito, ¿no? Creo que voy a borrar acá más bien paraíso. Porque el centro de todas las cosas, cuando se refiere a la primera fuente y centro, en una de las descripciones del Padre Universal. Sí, pero acá dice, espérate, eh, actuales no cualificados del centro de todas las cosas. Sí, acuérdate que el no cualificado, el hijo es, por ejemplo, espíritu no cualificado. El espíritu
Bueno, el paraíso está constituido de materia única, es una materia energía no cualificada también en ese sentido. Ujú. Y no sé si el espíritu infinito sería mente no cualificada, no lo recuerdo, pero sí es mente absoluta al menos, ¿no? Está viendo aquí que Sí, porque digamos, esos tres, el paraíso, el Hijo y el Espíritu Infinito, ellos administran lo que ya esté manifiesto. Pero lo manifiesto tiene muchas posibilidades de evolución desde su estado básico. Y los que deciden hacia dónde va a evolucionar eso, cómo va a ser organizado, son eh, las agencias absónitas y las personalidades creadoras supremas. O sea, en otras palabras, el paraíso recibe seres que vienen de los 7 superuniversos, que vienen de los universos locales, controla también el flujo de energía, pero los que decidieron que fueran 7 superuniversos, que fueran universos locales, que el plan de ascensión fuese como es, eh, pues dentro de ciertos modelos que les dan como referencia, pero los que decidieron eso tal como está son estos que mencionamos acá, las agencias absónitas y ujú. las personalidades creadoras supremas. En esas agencias asónicas, ya. Ahí está en la sigla, los Los arquitectos. arquitectos del universo maestro y sus Ujú. asociados trascendentales. Entonces, en ese último cuadro, allí que vas a poner realidad suprema. Entonces, sí, sería la realidad suprema en proceso de crecimiento, ¿no? La existencia de hecho. Un crecimiento dinámico. ¿Qué más podría poner acá? La última palabra, existencia de hecho, porque allí Ah, concluye, ok, dice, ya te entendí, ok. y ahora ya entendí más del parrafito. Qué cosa tan profunda habla. Sí, sí, es lo de siempre, ¿no? Pero, pero cada vez está menos enredado. O sea, lo primero que dicen es Dios no ha creado todo, no ha mostrado todo. Que además ustedes están en un espacio-tiempo que es algo que es menos que Dios. Entonces, tampoco podría contener todo lo que Dios en realidad es. Y además, cuando Dios manifiesta algo, no lo manifiesta completo, ni lo, ni lo termina de hacer. Él lo que manifiesta es un potencial muy primitivo para que las cosas se hagan. Por ejemplo, les da energía en un estado muy primitivo o la posibilidad de llegar al paraíso, pero ustedes nacen siendo embriones, pues, ni bebés, pues, y les toca a ustedes mismos crecer. O sea, son los mismos habitantes y los seres y los administradores del universo los que maduran esos potenciales recién revelados en estado muy, muy primitivo.
Entonces, es la misma cadena de antes. Hay potenciales ocultos, luego potenciales revelados pero crudos, y luego potenciales revelados llevados a la Manifiestos. existencia. Ujú. Ujú. Pero los hay manifiestos en estado cero y manifiestos llevados a la realidad, ¿no? Ejemplo, aquí estaría, por ejemplo, un niño y acá estaría un adulto. Y además estos potenciales crean, una vez que se desarrollan, nuevas posibilidades. También lo decía en otra parte que ya leímos. Sí. ¿Sabes? Como echar a rodar una bola de nieve. Cada cosa, cada logro abre la posibilidad a nuevos logros, mejor dicho, y a nuevas oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Ese párrafo que sigue es muy concluyente también. Y es el último. Ujú. Creo que lo podemos Sí. ver de una vez para concluir esta sección. Sí, tal vez. O si no, igual la próxima lo Le podemos retomamos. dar una leidita porque Pero lo podemos, sí, de una vez creo que nos va a redondear. lees. Bueno, voy a leerlo. El crecimiento de la supremacía se deriva de las triodidades. La persona espiritual del Supremo de la Trinidad. Pero las prerrogativas de poder del Todopoderoso se basan en los éxitos de la divinidad de Dios el séptuple. Que hablaba José. Mientras que el juntamiento, esa palabra existe, de las prerrogativas de poder del Supremo Todopoderoso con la persona espiritual de Dios el Supremo, ocurre en virtud del ministerio del actor conjunto, quien donó la mente del Supremo como factor conjuntador en esta deidad evolucionaria. Juntamiento y conjuntador. Tengo mis dudas, pero bueno. Toca mirar otra vez la traducción. Voy a mirar aquí una cosita. El número es que estamos 15, 4, 7. En inglés es, bueno, el último factor conjuntador en inglés dice conjoining factor. Conjoining. Así por encimita. Uniendo. Como el factor que une. El factor que unifica, que reúne, que... Aquí en la versión de europea está muchísimo más claro en esta oportunidad. Les leo como dice. Por favor. El crecimiento de la supremacía se deriva de las triodidades y la persona espiritual del Supremo de la Trinidad. Pero las prerrogativas de poder del Todopoderoso están basadas en los logros divinos de Dios séptuple, mientras que la unión de las prerrogativas de poder del Todopoderoso Supremo y la persona espiritual del Dios Supremo tiene lugar en virtud del ministerio del actor conjunto, que donó la mente del Supremo como factor de unión en esta deidad evolutiva. No mencionan el conjuntamiento ni la otra palabreja. Ujú.
dice en el primer caso dice unión y en el segundo caso dice factor de unión. ¿Sí? Entonces sí, pues la otra palabra es como rarita, pero igual significa casi lo mismo, pues. Ujú. Por ahí en un libro que no dice 15, sino 15, ¿no? En un PDF seguro. Sí, por ahí hay unas. Ese es el mapita que estaba hablando don José. Esa es la escalerita. Sí, Volverlo a copiar acá abajo. como la escalera que soñó Jacob, ¿no? Bueno. Entonces, el crecimiento de la supremacía, creo que lo voy a poner en las trioidades hoy, este diagrama. A ver qué pasa. Un momentico. Estas son las trioidades. Que son las de actualidad y la de potencialidad. Bueno, cuando dicen supremacía, es el nivel inferior acá en este diagrama que está resaltado como en morado o rosado. El nivel de la supremacía es el que tiene que ver con el crecimiento por experiencia que va acumulando el universo y que va sintetizando el supremo como un relator de ese concepto de crecimiento de los 7 superuniversos. Entonces, no podría haber crecimiento si no hay potenciales revelados, primitivos, para transformarlos en actuales, pues, ya terminados. Entonces, por eso el crecimiento depende de que exista esa materia prima inicial, esa arcilla que mencionábamos. Bueno, la persona espiritual, o sea, como persona, como personalidad, lo que llaman Dios el Supremo en el libro, que es este pedacito amarillo de acá, Sí. viene de la Trinidad, pues el libro dice que la Trinidad le otorgó su personalidad, o le dio personalidad, pues, al Supremo. Eh, pero las prerrogativas de poder del Todopoderoso se basan en los éxitos de la divinidad de Dios, el séptuple. Dios el séptuple son estos 7. Padre, Hijo, Espíritu, en la mitad el Supremo, y luego Espíritus rectores, ancianos de los días, y abajo, Micaeles junto con ministras. Entonces,
Las prerrogativas de poder, ¿qué quiere decir ahí? O sea, realmente esos potenciales primitivos revelados, ¿cómo es que se transforman en actuales, concretos? O sea, ¿cómo es que el universo de la nada, pero ya manifiesta, lo ha ido logrando evolucionar hasta el punto en que está y continuará evolucionando? Pues porque hay unos administradores que dirigen el proceso. Es decir, yo pongo siempre el ejemplo de un niño, en teoría tiene un gran potencial, pero si es un niño en unas condiciones de pobreza, de falta de educación, de falta de oportunidades, pues ese potencial no se manifiesta. Y el universo es una gigantesca universidad muy bien administrada, que si no lo fuera, pues no habría crecimiento. Solamente se quedaría en potencial para el crecimiento, pero nunca se desarrollaría como un potencial desarrollado, o sea, realmente terminado, convertido en crecimiento. Entonces, por eso, cuando dice, o sea, este poder realmente, ese crecimiento por experiencia, se da porque están estos administradores de esa universidad que son pues muy elevados. Entonces por eso las prerrogativas de poder del Todopoderoso se basan en los éxitos de la divinidad de Dios el séptuple. De lo contrario, el Supremo solo tendría la posibilidad de crecimiento, pero nunca crecería. Bueno, Esa es una parte. luego, mientras que la unión, en vez de juntamiento voy a decir la unión, de las prerrogativas de poder del Supremo Todopoderoso con la persona espiritual de Dios el Supremo, ocurre en virtud del ministerio del actor conjunto, es decir, el Espíritu Infinito, quien donó la mente del Supremo como factor De unión. de unión, que cohesiona, que une, que integra. O sea que Esa, la mente integra sí, el poder y la persona. ajá. Igual que en nosotros, tú puedes tener una gran experiencia porque has aprendido alguna habilidad, algún hobby, algún curso, alguna profesión, algo que te gusta. Y tienes una personalidad que manifiesta eso en cierta forma particular. Tienes tu forma de hacer esa cosa, muy tuya. Pero si no tuvieses una mente que logre integrar esas dos cosas, eh, pues ¿cómo se lograrían realmente manifestar? ¿Cómo aprovecharías ese crecimiento que tuviste con ese aprendizaje para manifestarlo según tu personalidad, según tu forma particular de ser, si no tuvieses una mente que te guiara para llevar eso a la práctica? Y además es que el Supremo tiene que tener una mente especial, porque imagínate lo que es sintetizar y ser consciente de algún modo de las experiencias de todos los seres del universo, del crecimiento experiencial de todos. Necesitas una mente a la medida, mejor dicho. Así como en un resumen, digamos, superficial, el Supremo eh, es creado por la Trinidad, Ujú. quien le dota la personalidad como persona. La mente la da el actor conjunto, o sea, el Espíritu Infinito, y mm, ¿qué otro apelativo de creación? Apelativo no, origen de la creación del Supremo. El,
Bueno, la mente se la dota del actor conjunto cuando empieza el proceso de crecimiento de los 7 superuniversos. Hay una parte Ujú. donde decía que el Supremo existía en Abona, antes Como de que persona, existiesen los 7 superuniversos como como persona. persona. Pero él no tenía nivel de supremacía porque no estaba creciendo en experiencia ni sintetizando la experiencia de nadie. Pero en el momento en que empiezan los 7 superuniversos, él va a requerir de esa mente especial. ¿Y Pues, cómo aparece? Así como es también eventuado, como una deidad evolutiva, pero no, él, bueno, buena pregunta. Mm, Posiblemente haya sido creado. porque se dice que la personalidad siempre ha existido, como persona siempre ha existido. No, no sé si siempre es el adjetivo que usan. Recuerdo que dice Creo que dice ya existía en existía, Abona, ya existía. ya existía. Mm, Sí, eh, pero eso no necesariamente no implica que haya sido eventuado. Pudo haber sido creado también, pero es una buena pregunta. No, habría que dejarla pendiente Como tarea. a ver cuándo. Sí, pero bueno, eso es como el resumen casi que de todo el documento, Sí, qué belleza. hasta donde vamos. Mm. Ya se entiende un poco por qué nos hablaban de todas estas cosas, si el documento es del Supremo, ¿no? Porque uno dice, pero me están hablando de 1000 cosas que no. La mayoría de la gente no entiende el Supremo. Es que ni siquiera se nos ha ocurrido, o sea, a los filósofos de este planeta no se les ha ocurrido, ni a los teólogos, el concepto, y ni siquiera a los grandes maestros espirituales, creo que se les llegó a ocurrir un concepto como este. Tuvo que ser revelado en los documentos del libro de Durantia. Se hablaba del resplandor de Dios. Mm, Ahí sí abarcaría todos los 7 superuniversos, estando él en la isla Paraíso. Ujú. Bueno, Oiga, qué otra corriente hoy. ok, esto concluye la sección 4. Creo que Eso así con mapas queda más entendible. logramos desentrañarle el sentido, como diría el Quijote. Entonces sería poner esos mapas más bien bonitos, así como está el último. Sí, sí. Después lo convierto a PDF. Tengo que mejorar un poco por ahí unos garabatos que están como a mano y se los envío para que lo impriman fácilmente. Voy a parar por hoy la grabación Eso. Y cómo van las calificaciones y todo. y pasamos a la zona de recreo. Momento. Parar grabación.